Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del programa Innova Emprende. Hoy nos acompaña Víctor Moctezuma y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre el taller y su reseña, quien nos va a compartir una información muy valiosa sobre tecnología y buscando que todos ustedes, jóvenes emprendedores, pues también conozcan estos diferentes temas importantísimos para el emprendimiento. Hoy nos acompaña nuestro secretario de Economía, el licenciado Javier Lizárraga Mercado, quien nos va a dar un mensaje de bienvenida para poder iniciar esta sesión. También nos acompaña la subsecretaria Moraima Yacine, pero iniciamos con su mensaje, secretario. Adelante. Muchas gracias, Dulce. Muy buenos días a todos. La verdad es que estamos muy contentos. Saludo también con mucho afecto a la subsecretaria Moraima Yacine, a todo su equipo, por esta extraordinaria posibilidad de tenernos aquí en esta nueva comunicación que se denomina Innova Emprende. La verdad es que muy contentos de todo este esfuerzo que se ha llevado a cabo a través de esta fabulosa herramienta, el webinar. Bueno, pues todos sabemos que durante la pandemia no hay vuelta de hoja, que el mundo cambia, el mundo cambió. Ahora tenemos que estar de alguna forma los adultos ya mayores confinados en casa, el quédate en casa. Yo creo que han sido factores fundamentales para que muchos negocios, muchos emprendedores, muchas empresas tengan pues gente clave en casa. Los que también los que han tenido o han reciben el contagio del COVID, pues también lo tienen que hacer, se tienen que ir a su casa en el mejor de los casos, y bueno, Dios quiera que no también sean casos críticos que también los hemos tenido. Bueno, sin duda quiero agradecerle muchísimo a Víctor Hugo Moctezuma. Muchas gracias, Víctor Hugo, por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia, tus conocimientos. La verdad te agradecemos muchísimo a nombre aquí del gobierno del estado de Sinaloa, tu intervención, que va a ser extraordinaria. Tienes una excelente convocatoria, por lo que alcanzo a percibir. Muchos jóvenes van a estar aquí presentes, están ya presentes. A todos ellos, pues exhortarlos a que primero pues, escuchemos con mucho detenimiento a Víctor Hugo, tomemos muchas notas, como en la escuelita, ¿no? Más avance el que pregunta, el que hace pues mucho caso en este tipo. Hay que aplicarse mucho a este tipo de webinars, porque la verdad ese es el propósito de este tipo de talleres, que pues finalmente los cambios tecnológicos vinieron a quedarse. Las tecnologías están imperando, y la velocidad en los cambios tecnológicos es enorme. Yo creo que este tipo de talleres nos permiten a todos pues estarnos ahora sí que actualizándonos. Esa es la realidad, porque los cambios son tan rápidos, tan impresionantes en la tecnología, que no hay más que estar continuamente informados, continuamente superándonos en este tipo de nuevas herramientas y nuevas posibilidades que tenemos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Ya sin más preámbulo, muchas gracias por tu intervención y por estar aquí con nosotros, y a nombre del gobernador Quirino Ordaz Coppel, pues a todos exhortarlos a que sigamos aprovechando estas fabulosas herramientas. Y a ti, Dulce, y a Moraima, pues felicidades. Muchas gracias a todo el equipo aquí de la SEDECO que también lo hace posible. Muy buenos días. Muchísimas gracias, secretario, por acompañarnos, y a las más de 40 instituciones educativas que se han dado cita el día de hoy, que están muy preocupados porque sus alumnos estén vigentes en esos temas de emprendimiento. Les agradecemos su asistencia. A continuación, la subsecretaria nos va a dar un pequeño también detalle informativo de Víctor antes de arrancar. Adelante, subsecretaria. Gracias, Dulce. Solamente agradecerles a todos estos jóvenes que se han conectado esta mañana, a las instituciones de educación superior, a las preparatorias, que han sido grandes aliados de Innova Emprende y que hoy estamos viviendo esta segunda sesión con mucho entusiasmo por escuchar la experiencia de Víctor Hugo Moctezuma. Ahorita Dulce les va a compartir un poquito de su semblanza. La verdad es que tenemos hoy invitado de lujo, y hay que aprovecharlo, chicos. Qué bueno que se da la oportunidad en sus escuelas de que puedan conectarse con nosotros y que hagamos de este programa Innova Emprende pues un programa muy exitoso y que inspire el emprendimiento y la innovación en todos ustedes. Enhorabuena, y Víctor, gracias por estar con nosotros. Ya muero por escucharte. Aquí sigo pendiente, Dulce. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, unas pequeñas
indicaciones. Jóvenes, les pedimos que mantengan su micrófono en silencio. Vamos a escuchar la conferencia. En el chat les estamos poniendo un link para que confirmen su registro. Dan acceso a ese link y ahí nos ponen sus datos para que les llegue su constancia con el nombre y la información precisa. Ahora sí, para dar inicio a la conferencia de Víctor Moctezuma, voy a leer una pequeña reseña para conocer más detalles de nuestro invitado especial. Él es fundador y CEO de eLab, es exalumno del MIT y tiene más de 20 años de experiencia en compañías como Coca-Cola, PepsiCo, entre otras. Ha sido reconocido por Ashoka por resultados de impacto de eLab en la movilidad social, que ahorita vamos a conocer un poquito más. Él es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría de Empresas Internacionales por la Universidad de Liverpool. Un sinnúmero de artículos, conferencias y videos, hablarlo sobre los nuevos tecnologías. Bienvenido, Víctor, te escuchamos. Pues bueno, muchas gracias por la invitación al gobierno del estado. Muchas gracias a todos los jóvenes que están hoy reunidos con nosotros. Les voy a compartir pantalla para empezar a platicarles un poco. Dulce, ¿me confirma si lo pueden ver bien? Adelante, Víctor Hugo, ya Sí. estás compartiendo. Buenísimo, gracias. Pues bueno, entiendo que la expectativa que puedan tener es que les voy a contar varias cosas acerca de cómo las tecnologías están cambiando la forma en la que interactuamos con el mundo y cómo nos van a permitir descubrir oportunidades para crear principalmente productos y servicios que puedan concluir en negocios. Y teníamos un buen recorrido de todo esto, pero se nos cruzó hace un año la pandemia y algo que sabíamos que podía suceder simplemente vino a acelerar este proceso de cambio, porque si bien ya existían las plataformas, existían los dispositivos móviles, existía la interacción de las personas con las plataformas y los dispositivos móviles, con la pandemia nos hicimos 100% vulnerables y 100% dependientes de una interacción digital. Y eso lo que vino a acelerar es la forma en la que la digitalización interrumpe nuestras vidas o más bien crea una diferencia en nuestras vidas para volvernos unos entes sociales digitales desintegrados o integrados dependiendo qué grado tengamos de conocimiento. Lo primero es que hay que reconocer que la pandemia hizo que solidariamente todos nos volviéramos más unidos de alguna forma, pero también hizo evidente muchas de nuestras diferencias socioeconómicas, que de alguna forma esas diferencias socioeconómicas fueron homologadas porque todos tuvimos que estar encerrados en cuarentena y de alguna forma seguiremos encerrados en cuarentena por los meses que vengan hasta que no se aplique la vacuna o no tengamos una mejor forma de convivir respetando las nuevas normas de seguridad y de higiene que se imponen. Pero la lección de humildad que se hizo a todo el mundo al mismo tiempo nos permitió también redescubrir formas de conectarnos y de vivir que ya no dependían de una geografía, de una idiosincrasia, de un nivel socioeconómico. Todos al mismo tiempo padecimos de lo mismo, sufrimos lo mismo y eso también generó una serie de oportunidades que se pudieron demostrar y hacer evidentes a la hora de que no tuvimos cómo acceder a ciertos recursos, consumir ciertos productos, generar ciertos modelos de convivencia y resolver nuestra productividad a la hora de que estuvimos encerrados. Esta vulnerabilidad que se hizo la misma para todo el mundo casi al mismo tiempo nos permitió pensar dónde estaban esas oportunidades de creación de productos, de procesos y de servicios que resolvieran los problemas que todo el mundo estábamos padeciendo. Esto ya no fue algo que pasaba en Sinaloa, algo que pasaba en Monterrey, algo que pasaba en Veracruz. Es algo que le pasó desde gente que estaba en África, hasta gente que estaba en China, hasta gente que estaba en Francia, hasta nosotros. Y eso, ¿a dónde nos llevó a crear, ¿no? Lo primero es que efectivamente sabíamos que venía la pandemia, pero nadie hizo nada. Sabíamos que venía la pandemia desde hace 15 años y veíamos que se habían desarrollado focos de infección de ciertos virus en África, se habían presentado ciertos casos de gripe aviar en China, gripe porcina, y muy confiadamente dijimos, no va a saltar a los humanos, pero los científicos decían, en cualquier momento va a pasar algo que va a ser la gran diferencia. Y nunca tuvimos la precaución de escuchar qué es lo que se estaba hablando, entender qué es lo que podía provocar y desde ahí anticiparnos a resolver. Y esta lección
ya nos debería de quedar muy marcada para poder decir, tengo que estar más pendiente del contexto y tengo que entender cómo decodificar el contexto para desde ahí saber cómo resolver y cómo crear. Porque no es lo mismo anticiparme que prever. Anticiparme es antes de que suceda el evento. Prever es que yo conozco el contexto y resuelvo con las herramientas que el contexto me presenta para tomar las decisiones que en el futuro me saquen del problema. Y la herramienta que hace toda la diferencia es una práctica que te permite anticiparte, de alguna forma visionar ese futuro posible y resolverlo desde hoy. Entonces, una primera cosa que sí les quisiera pedir que se queden como idea es, no se trata nada más de anticipar o de prever, es de soñar y de generar estas hipótesis sobre el futuro posible y de construirlo, llevar del futuro, traerlo al presente, todas las cosas que se puedan suceder y entonces yo qué rol debo de tomar, yo qué cosas debo de saber, yo qué ideas debería de empezar a construir hoy porque ese futuro va a llegar a suceder. Porque ya entendí que las variables me dicen que está construyéndose ese futuro y yo tengo que anticipar las consecuencias y prever las soluciones. Hasta ahí creo que nos debemos un montón porque la experiencia que hemos pasado durante este año nos debería de quedar muy claro qué cosas más van a pasar y cómo yo debo de intervenir. Ahora, esa intervención está claramente definida porque creo que todos nos dimos cuenta, nos faltaron herramientas, nos faltó conocimiento, nos faltó integrarnos y muy a trompicones subimos a Blackboard, generamos plataformas, trabajamos en videoconferencia, pero no es suficiente. Y ni las empresas, ni los gobiernos, ni las personas estuvieron listos y tal vez muchos todavía sigan sin estar listos para enfrentar los cambios que vienen. Porque la nueva productividad a la cual ustedes, no importando si se integran desde la universidad o ya graduados de la universidad, les va a tocar convivir de una forma totalmente diferente, tomar clases de una forma totalmente diferente y les obliga a una disciplina que no están acostumbrados. Porque ahora todas las cosas que se hacen en línea, pues estoy seguro que la mitad de ustedes pueden estarme escuchando, pero están viendo el teléfono. No estamos listos para trabajar con la disciplina que obliga a la interacción digital. Entonces, esto se traspasa a todas las esferas productivas de las personas, todas las formas en las cuales convivimos. Las plataformas no van a sustituir la manera de convivencia y no nos van a hacer más o menos productivos. Nos van a dar unas nuevas herramientas para generar nuevas formas de convivencia y nuevas formas de productividad. Pero necesitamos encontrar todavía formas novedosas en las cuales empujemos lo que sabemos a crear lo que no sabemos, desarrollar nuevos productos y servicios, porque si bien lo que estamos viviendo hoy es una expansiva digitalización, no va a ser suficiente. Las personas no están listas para poder convivir y resolver y co-crear y diseñar y sobre todo monetizar con lo que estamos teniendo hoy de plataformas y con lo que estamos creando hoy de servicios. Ustedes, a pesar de que estén entre preparatoria y universidad, tienen la gran ventaja de que tienen herramientas y que tienen disposición para que esas herramientas impacten a la comunidad. Sepan cómo transferir lo que saben, lo que están aprendiendo inmediatamente para crear algo. Porque la ventaja competitiva que tienen es que están en una burbuja. Naturalmente, mientras estén en la universidad o mientras estén formándose, pues están de alguna forma aislados de las implicaciones reales y las consecuencias reales que se tienen cuando lo que sepan lo implementen. Y se pospone esto por los años de formación. Nadie va a empezar a trabajar a menos de que no esté obligado por la circunstancia o por sus padres o porque tiene una convicción personal. Pero la clave es empezar a hacerlo ahora. Retarse a hacerlo ahora porque más tarde la verdad es que va a ser mucho más difícil bajar lo que sé y lo que entiendo, lo que quiero y lo que creo. Y déjenme contarles algunas historias alrededor de esto. Y lo voy a ejemplificar con la pandemia. Hay 5 modelos en los cuales se desarrolla la innovación. El primero tiene que ver con producto y con la forma en la que se realizan los productos. Y aprendimos con la pandemia que no podíamos esperar tanto tiempo para generar ni las pruebas rápidas para la detección, ni los medios para remediar el virus. Y rápidamente todo el mundo literalmente se volcó a cómo hacer la detección oportuna de dónde estaban las personas contagiadas, cómo encontrar que las personas, si estaban contagiadas, aislaran.
Y esto no fue nada más una cuestión de laboratorios. Hubo personas que desde trabajar con chats de WhatsApp empezaron a buscar a dónde estaban aquellas personas que estaban aisladas y que posiblemente estuvieran contagiadas. Y desde ahí, cómo los gobiernos podían ayudar a esas personas, o los laboratorios o las farmacias podían ayudar a esas personas a empezar a tratarse. Ni siquiera fue un tema de una empresa, fueron personas que tenían una convicción personal de ayudar en algo a sus vecinos. Y estos casos los vimos en China. Y desde ahí después empezaron a surgir respuestas desde compañías que se dedicaban a hacer pruebas rápidas de genómica, y después las reconvirtieron para hacer pruebas rápidas de detección, mucho más eficiente y mucho más dedicado de lo que estaban logrando hacer los laboratorios, porque te mandaban el producto a tu hogar, te tomabas una muestra, pasaban a recogerlo y desde ahí tenías una respuesta específica en 24 horas. Pudieron estas empresas trabajar mucho más rápido que compañías multinacionales o que gobiernos, porque estaban trabajando en red y porque se organizaron en red. Luego está el caso de los métodos de producción. Los hospitales tuvieron un problema porque no había suficientes equipos de respiración artificial. Y entonces en Italia hubo un par de casos en los cuales los hospitales se saturaron y alguien muy creativamente descargó, violando derechos de autor, pero muy creativamente, descargó los planos de las piezas que eran necesarias, se fueron con unas impresoras 3D a realizarlas y crearon unos dispositivos que podían conectar 2 respiradores a una sola máquina y duplicaron la capacidad instalada de los hospitales. Por supuesto, le cayeron demandas y gritos y sombrerazos que al final todo el mundo entendió que era por la emergencia y se pudieron resolver amablemente, pero las personas ya entendieron que tienen los medios a su alcance con una impresora 3D casera de cómo diseñar piezas y solucionar problemas desde su hogar. Problemas de producción, y simplemente lo único que hicieron fue descargar un plano, imprimir plano, llevar pieza, conectar pieza y solucionar problema. Entonces, una vez más, esto ya no está en la esfera de lo que hace una empresa o de cómo crear un negocio, está en la esfera de dónde encuentro un problema, se vuelve una oportunidad para realizar algo de impacto a la sociedad y desde ahí después tal vez entender cómo esto puede escalarse y monetizar. Acto 2, lo que pasó es que las compañías que se dedican a producir o a distribuir impresoras 3D dijeron, ya mi mercado no está en el consumidor, mi mercado está ahorita en los hospitales, y llevaron impresoras 3D caseras a los hospitales y empezaron a producir piezas. En Europa eso se hizo muy sonado los casos. Luego están los ejemplos de cómo esto se convierte en nuevas oportunidades de producto. Esto que están viendo en pantalla es una máscara para buceo y es un diseño que incluso ha ganado premios internacionales. Pero lo que encontraron es que las máscaras de respiración que se tenían no eran suficientemente buenas para el tipo de problemas que estaban presentando algunos pacientes. Y empezaron a encontrar que estas máscaras específicas que te permiten cubrir todo el rostro eran muy buenos diseños y tenían muy buen aislamiento. Y simplemente si conectaban una pieza específica que no había sido diseñada, pero que se podía construir y diseñar en computadora e imprimir en la impresora 3D, resolvían el problema. Acto 2, esta compañía se dio cuenta de que las personas estaban haciendo esto porque se hizo noticia y lo que ofreció fue cómo sus máscaras fueran llevadas con un precio específico mucho más barato, con un diseño mucho más rápido de producir hacia hospitales. Y algo que estaba destinado para consumo de turismo o para deporte de aventura, acabó siendo un dispositivo ahora médico. Que las personas fueron las que lo estuvieron diseñando. No salió el diseño de la industria, salió el diseño de la persona que experimentaba un problema y que encontró cómo hackear ese problema con una serie de cosas que ya estaban en el mercado. Entonces, la historia es que todos somos creadores de soluciones y todos somos posibles de ensamblar tecnología para resolver problemas que impacten a todos. Nuevas fuentes de suministro. La innovación tiene que encontrar formas de ser distribuida o de masificar la distribución de productos y servicios. Esto que están viendo son robots que en China, sobre todo, con los temas de aislamiento que fueron muy estrictos y teniendo tanta cibernética y tanta robótica muy barata, porque pueden ser desde juguetes, encontraron que podían llevar cosas desde habitaciones hasta lugares específicos sin que hubiera interacción humana. Y entonces, para evitar los contagios, ponían a robots a que fueran a hacer el súper y llevaran la distribución de bienes y servicios perecederos.
Y por el otro lado, estos son lentes que son para realidad aumentada. Lo que te permiten es tener una interacción en tiempo real viendo una cosa o interactuando con un medio, y por la pantalla de los lentes puedes estar en interacción de videoconferencia con alguien más. Entonces tienes especialistas médicos que pueden estar haciendo intervenciones o pueden estar haciendo trabajos remotamente a la par que están haciendo una conferencia, están aquí dictando o están recibiendo información para algún tema de un paciente. Entonces, esa interacción en tiempo real ya existe en los dispositivos. La aplicación de estos dispositivos de una forma muy, muy práctica es lo que estamos encontrando hoy cómo hacerlo. Y puede ser desde hackear juguetes o hackear dispositivos que son de medios lúdicos para fines muy específicos. Y la última es, si yo ya tengo un producto, si yo ya tengo un método con lo cual hago eficiente la producción, si yo encuentro nuevos mercados y genero unas nuevas formas eficientes de comunicarme, relacionarme, interactuar o distribuir ese producto, ese servicio, ¿dónde genero un nuevo modelo de negocio? Y la gran ventana que abrió la pandemia es la interacción de todos los usuarios y las necesidades comunes que tienen un gran cúmulo de usuarios que están ya interrelacionados a través de plataformas de redes sociales y que se comparten de forma libre información con el fin de aprender de cómo mejorar algo. En sí mismo es un mercado. Entonces, todos esos grupos de chat y todos esos grupos a los cuales ustedes están suscritos en plataformas sociales como Instagram, como Facebook, como TikTok, en sí mismo es un mercado. No solamente puede servir para mostrar una posición o para mostrar una afección hacia algo, sino también sirve para crear y para diseñar y para inspirar y para construir y para solucionar. Entonces, la suma de estas 5 plataformas es la constitución de una innovación en una empresa y es la forma en la que las personas están desarrollando innovación porque están encontrando cómo ensamblar con lo que tienen lo que necesitan. Y ya no requieren de una empresa para hacerlo, requieren de ese ingenio. Entonces, en esta pandemia aprendimos que no fueron científicos, ni empresarios, ni fueron las startups, ni fueron las grandes compañías de tecnologías, fueron personas comunes las que encontraron problemas y se abocaron a resolverlas porque sabían cómo compartir recursos y cómo que con esos recursos, si lo masificaban a través de las plataformas sociales, abarcaban a más y por lo tanto podían crear más. Entonces, la primera invitación es a que salgan a encontrar problemas porque el tema es resolver problemas. Y esos problemas están ahí porque alguien en la sociedad lo está manifestando. Seguramente ese alguien es un plural, son muchos. Y eso, al fin y en cuenta, va a ser observado por una empresa. Entonces, a lo mejor la inspiración que ustedes tengan, que ya encontraron que la sociedad necesita, al rato se va a volver un producto que ustedes puedan vincular a una empresa, ofrecer a una empresa o ser parte de un portafolio de una empresa. ¿Cuál es la clave? Estar muy atento, porque ya la necesidad está ahí. Hay una necesidad en las personas por resolver. Está la tecnología que lo permite hacer posible. La pieza clave es quién lo piensa, que eso que es posible se haga realidad. ¿Quién encuentra la forma de diseñarlo, construirlo? Porque seguramente está a una Google de distancia. Alguien ya pensó algo, alguien ya vivió algo y simplemente hay que encontrar ese algo y empezar a experimentarlo hasta encontrar la forma de hacerlo muy práctico y tangible porque la tecnología permite y masificado porque una gran cantidad de personas ya está ahí necesitándolo. Ahora, estos modelos requieren de una participación activa, porque no se trata nada más de observar, por eso es difícil usar las plataformas si no interactúas. No se trata nada más de observar, se tiene que integrar. Yo me tengo que volver parte de la solución porque me duele igualmente el problema. Me tengo que adaptar porque no solamente es que yo ya tengo la experiencia de haber sufrido el problema, sino que también sé cómo solucionarlo. Tengo que tener un sentido de pertenencia porque formo parte de un grupo de personas que está desarrollando la solución y tengo que crearla y tengo que escalarla porque sé dónde están los medios y puedo conectar los recursos porque ya vi que es posible. Me tengo que entusiasmar porque yo sé que lo puedo hacer. Creo que la gran lección es que no tenían que llegar extraterrestres, ni un asteroide golpearnos, ni Terminator, Godzilla, que en poco va a pelearse con King Kong, ni el cambio climático. Somos nosotros los principales causantes de todos los problemas. Y es la suma de todas las personas que causan una serie de problemas
la fuente de inspiración para crear productos y servicios que sean la solución. Prácticos, sencillos, escalables, sin complicaciones, que se vuelvan masivos. Ahora, ¿hacia dónde vamos a estar con estos próximos 12 a 18 meses? Lo más seguro es que vamos a seguir sin dispositivos médicos, sin pruebas de detección, sin vacuna. Lo más seguro es que los hospitales van a seguir teniendo un pico muy alto de infección y pacientes que no van a alcanzar a llegar al hospital. Lo más seguro es que vamos a seguir siendo totalmente vulnerables porque no sabemos cómo usar un simple cubrebocas. Creemos que teniéndolo cubriéndonos la boca porque dice cubrebocas, ya estamos listos. No sabemos que tiene que estar, ahora dicen que hasta por doble capa, necesitas uno quirúrgico y uno de tela, o tienes que tener 2 quirúrgicos, porque las nuevas cepas de los virus son mucho más efectivas a ser transmitidas en cortas distancias. Entonces necesitas un medio que contenga mucho más fácil la corta distancia. Tampoco vamos a tener la capacidad de conseguir los recursos necesarios para reactivarnos económicamente. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Pues productos y servicios no va a ser tan fácil distribuirlos. Seguramente las ciudades, los medios de transporte público no van a estar listos por más que los saniticen, por más que tengan ventilación. Seguramente también la forma en la que necesitamos que los productos lleguen a los consumidores no va a ser las mismas. Ustedes mismos seguramente están pidiendo todo en línea. Y a lo mejor es muy eficiente porque les llega el paquete y ustedes nada más les rocian alcohol y listo, pero la huella de carbono que se está haciendo ahora, por tantas cosas que se necesitan pedir al hogar, los plásticos y los cartones que se generan, es enorme. Y eso va a tener una consecuencia en muy corto plazo en las ciudades. Solamente espérense que llegue la temporada de lluvias y se van a dar cuenta que rápido se tapan las coladeras, porque hay demasiado plástico en la ciudad y hay demasiado papel y cartón. Y no sabemos cómo disponer de él. Y tampoco sabemos cómo trabajar más eficiente para no tener necesidad de esos plásticos y ese cartón. Entonces, si este es el escenario inmediato, ¿qué puedo hacer para anticiparlo y prevenir los riesgos y fricciones que van a generarse por esto que ya sabemos que va a suceder? Y ahí es donde ustedes pueden pensar como, no importando que son estudiantes, si se organizan y se organizan efectivamente, pueden lanzar propuestas de productos o de servicios y eso les puede redituar en algo, no solamente económicamente, sino prácticamente porque están implementando algo de lo que están aprendiendo o de lo que van a aprender y van a ser mucho más efectivos para ustedes, sus familias y la sociedad. 3 como avenidas en las cuales esto pueda funcionar. Evidentemente, por los próximos meses tenemos una gran oportunidad en productos y servicios que remedien nuestra salud física, pero también la mental. Tanto tiempo aislados nos está volviendo bastante loquitos. ¿Cómo hacemos para trabajar la seguridad de nuestro patrimonio? Las cosas que tenemos, ¿para qué nos sirven producir? ¿Qué podemos hacer con ellas? No solamente es venderlas, es volverlas productivas. Y desde ahí, ¿cómo creamos nuevos productos o nuevos servicios? Porque tal vez muchos negocios necesitan estar cerrados o van a seguir cerrados o no van a poder volverse a abrir. Y eso afecta a sus familias y les va a afectar a ustedes porque no van a tener la forma de practicar o de aprender o de insertarse laboralmente. Pero si aprenden qué hay alrededor de esos 3 estratos, va a ser mucho más fácil que se les ocurran ideas. Y para eso lo importante es que aprendan de lo que están haciendo en otras partes. Y otras partes es, los asiáticos ya lo enfrentaron y ya lo resolvieron, los australianos ya lo enfrentaron y lo resolvieron, los holandeses ya lo enfrentaron y lo resolvieron, los europeos lo están sufriendo muy fuerte, pero hay alguien que ya creó una solución y que ya escaló esa solución y que ya conectó esa solución a un mercado. Hay que aprendérselo. No está en México, está en otro país. Hay que aprendérselo. Luego hay que aprender cómo esa solución funcionó porque fue efectiva y cómo otras soluciones antes fracasaron para que esa triunfara. Y eso me permite entender en un contexto cómo puedo poner que la situación que estoy enfrentando hoy en Sinaloa o en la región centro-norte del país o en la región noreste del país o en todo el país pueda servirme como un laboratorio para que eso que me parece creativo y curioso yo lo pueda traer al servicio de lo que necesito remediar ahora. Y desde ahí, ¿cómo lo puedo hacer que genere el mayor impacto posible en el menor tiempo posible para la mayor cantidad de tiempo, para la mayor cantidad de personas posible? Lo que necesito es tener esa visión del contexto, crearme esos aprendizajes específicos de la situación que yo aterrizo entre el contexto que traigo
a servir a mi situación específica y cuáles son la serie de acciones que yo necesito construirme, resolverme y anticiparme para poder generar el cambio. De aquí, lo importante es anticipar el futuro y hacer lo posible desde hoy. Porque no se trata de que si ustedes todavía están estudiando no les va a pasar. Lamento decirles que les va a pasar mañana porque están ustedes inmersos hoy en una conversación en la cual sus padres se van afectados por sus trabajos o sus escuelas son afectadas porque no pueden hacer lo que necesitan y muchas cosas van a seguir así por mucho tiempo. 4 grandes áreas que les pueden servir como para empezar a calar hacia dónde va a ser la siguiente evolución de la pandemia. Hoy tenemos hasta 6, algunos tendrán tatarabuelos, si no es que tienen abuelos, hasta nietos conviviendo en la misma casa y muchos de ellos no saben cómo utilizar la tecnología. Ha sido un trabucle cómo hacer que mensajes de texto simples, WhatsApp chats, videoconferencias se elaboren. ¿Cómo podemos incluir a esas generaciones que están en los dos extremos, los más jóvenes y los más viejos, para que se vuelvan usuarios de tecnología? Ahí hay una oportunidad. Otra es que evidentemente los adultos mayores, y eso se dio mucho en Europa, adultos mayores que vivían solos, murieron y nadie se enteró. Así como película o como serie de detectives, se dieron cuenta hasta que olía algo. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a los adultos mayores y cómo les podemos hacer más fácil la transición de esto que les va a pasar de seguir en el encierro? ¿Cómo les damos mejores elementos de infraestructura, de servicio? ¿Cómo les acompañamos incluso hasta como soporte moral? Ahí hay otra oportunidad. ¿Qué hacemos con las empresas que no pueden llegar a distribuir todos los productos que podrían y deberían porque no tienen la manera de, con las normas de higiene y transporte que se necesitan, asegurarlo? Eso obliga a menos productos, pero más localizados cerca del consumidor. Eso se hizo muy evidente porque en Estados Unidos, como a los meses de mayo, junio, se hizo una disrupción completa porque los productos no estaban llegando hasta las ciudades, porque no, se rompieron las cadenas de abasto. Y entonces hubo un resurgir de los cultivos en las casas, de los huertos familiares, de los cultivos hidropónicos, y ahora es una gran industria. Ahí hay otra oportunidad de aprendizaje. Otra es que las mujeres se volvieron la gran fuerza productiva del mundo. Se volvieron el motor porque ahora pudieron demostrar que desde su casa podían trabajar. ¿Cómo les mantenemos productivas y activas y les ayudamos a que su rol de mujer se respete? ¿Cómo les insertamos y cómo les mantenemos como motor de creación en la sociedad? Ahí hay otra oportunidad. Luego, las ciudades como grandes centros urbanos se van a despoblar porque ya no se necesita estar en la ciudad para conseguir el trabajo de tus sueños, porque ahora por videoconferencia muchas cosas puedes avanzar e incluso a lo mejor te puedes conseguir chambas desde diferentes ciudades en México o países en el mundo y tú estás en pantuflas en la comodidad de tu hogar. ¿Cómo podemos hacer ahora nuevas formas de que las ciudades pequeñas vuelvan a atraer a las personas, ofreciéndoles mejores servicios de conectividad? Simplemente con que tengas muy buen internet, una ciudad pequeña puede atraer. En España está haciéndose todo una conversación alrededor de los pequeños pueblos rurales que tenían menos de 300 habitantes, menos de 100 habitantes, que se habían eliminado casi de los mapas y que ahora son súper atractivos porque ofrecen la tranquilidad, el aislamiento y lo único que necesitas es una buena conexión de internet. Ahí hay otra oportunidad. Todo lo que está alrededor de la biotecnología y la tecnología de la información, de los medios de energía, de los medios de acumulación y transmisión de energía, de la movilidad en estos espacios nuevos urbanos, de la producción asistida con las impresoras 3D y cómo los volvemos mucho más cercanos a la persona más vulnerable en la comunidad. ¿Cómo les acercamos los beneficios de todas estas tecnologías en productos o servicios que le resuelvan algo muy específico a un precio adecuado? Ahí hay otra oportunidad. Y luego, un montón de plataformas de colaboración y comunicación en línea que si bien son canales de diversión, los puedo yo volver un canal de información y de comunicación, pero también de integración y de aprendizaje. Ahí hay otra oportunidad. Hay un mercado enorme ahorita en Estados Unidos a través de los podcasts. Y podcasts de contenido muy específico para consumidores muy específicos, muy científicos, muy matemáticos, muy tecnológicos, muy nerdos, muy de bromas, muy de eventos, muy de moda. El abanico es enorme.
porque los públicos ahora están segmentados y no le hablan solamente al consumidor que está en Estados Unidos, le hablan al consumidor del mundo. Ahí hay una oportunidad. Y luego, nuevos modelos de servicio que lo que buscan, nuevos modelos de servicio o nuevas formas de hacer negocio que lo que buscan es cómo aprovechar todos los recursos posibles. ¿Y cómo lo hago pensando en el largo plazo, pero también en la responsabilidad que tengo de que ese negocio no contamine poco o le reintegre a la tierra lo que le estoy extrayendo de los recursos? Y ese concepto se llama economía circular. Vale la pena que le echen un clavado a esto de economía circular porque en sí mismo todo lo que se vaya a hacer en el mundo va con ese principio. Cómo le reintegro a la tierra los recursos que le estoy extrayendo y cómo lo hago para aprovechar el máximo todo lo posible en las diferentes etapas en las que yo pueda disponer una vez que hice uso del producto y del servicio. Ahí hay todo un abanico de oportunidad. Aquí hay simplemente 8 ejemplos de áreas en las cuales ustedes pueden investigar un poco, ver ejemplos y encontrarse donde pueden ocurrírseles ideas muy creativas que les lleven a hacer grandes cosas. Porque aparte ustedes son una generación súper privilegiada, nacieron con un teléfono celular en las manos. Y ese teléfono además no solamente hace llamadas, tiene aplicaciones. Y esas aplicaciones no solamente les sirven para socializar, les sirven para resolver cosas. Desde cosas muy tontas como recordarles cómo tomar agua, cómo levantarlos, cómo enseñarles cómo hacer ejercicio, de todo. Entonces, más allá de que se les ocurran nuevas aplicaciones, esas aplicaciones que existen, ¿para qué más las uso? Y si ya existen esas aplicaciones, ¿a qué más me puede llevar? Y si ya tengo un público que usa aplicaciones, ¿qué otra cosa puedo hacer con ese público? Y si las personas están aburridas de las aplicaciones, ¿cuál va a ser la siguiente nueva cosa? Ahí está la oportunidad. Porque ustedes en su conjunto, los 800 que estén ahorita viendo el evento y los muchos más que van a seguir acumulándose viendo los siguientes eventos de este foro, en sí mismo tienen la clave de la creación porque ya nacieron como creadores. El tema es que no se asumen todavía como creadores. Y ahí está el gran reto. Ustedes son los siguientes grandes solucionadores de problemas. El reto es enorme porque nosotros, adultos, les seguimos generando más excusas para que nos digan lo torpe y lo lento que somos. Pero ustedes tienen todas las herramientas y tienen todos los medios a su alrededor, porque está a un Google de distancia, de encontrar la forma de solucionarlo, encontrar aquellos otros que se puedan sumar con ustedes a solucionarlo y aprender de los mejores en cualquier parte del mundo que ya lo están haciendo posible. Depende enteramente de una decisión personal dar el primer paso. Ahora, yo les cuento todas estas historias porque ya han pasado atrás. Alguien ha encontrado la inspiración en cosas que pensó, soñó, aspiró o que simplemente vio y leyó y le pareció que era la pieza clave que le iba a despertar la necesidad de resolver. Vivir en la ficción y pensar en la ficción es estos futuros posibles que terminan haciéndose realidad. Todos los dispositivos tecnológicos y todas las cosas que ustedes están conviviendo día a día fueron creadas porque alguien las soñó y las vio que eran factibles, necesarias y por lo tanto había que realizarlas. Y tal vez ahora puedan ustedes ser los siguientes grandes creadores de sueños. Algunas ideas como para empezar a jugar con este tipo de pensamiento. Lo primero es, vean qué sucedió en el pasado. Aprendan un poco desde la historia por qué las cosas se dieron así, qué errores cometimos y qué errores seguimos cometiendo, por qué. Luego, con todas las marcos de la tecnología y todo lo que las nuevas formas de comunicación hacen posible, ¿qué más podría hacerse? Y desde ahí, ustedes van a crear una plataforma para diseñar el futuro que ustedes quieren hacer viable. Ahora, algunas cosas que han estado pasando durante la pandemia. Y estos son ejemplos muy rápidos que han sido productos propuestos desde personas o desde universidades, ni siquiera son empresas. Y son asociaciones que han permitido a empresas incrementar el valor de sus servicios o crear nuevos productos porque aprendieron desde lo que las personas proponían. Desde modelos de convivencia para adultos mayores,
desde dispositivos para encontrar a personas que tengan afinidad o necesidad de ser afines a algo porque están solas, desde chats en los cuales yo puedo comercializar a través de códigos QR que me intercambio, miles de cosas que están pasando en el mundo ahora. Y el tema es a dónde me llevan y qué me están diciendo, porque todos estos pequeños cambios son en realidad señales de un gran cambio que va a haber. Con que se echen un clavado simplemente a ver las cosas más buscadas en Google, se pueden dar perfectamente cuenta e idea de las cosas que vienen y de las cosas que pueden ser posibles crear y solucionar. Entonces, échense solamente un clavado, vean cuáles son los temas más buscados, échense una ojeada a 2 o 3 TEDs para que se den cuenta de por dónde vienen las cosas. Si son un poco más curiosos, descarguen páginas como Wired o Inc. o Forbes o Fortune y vean de qué se está hablando. Métanse a ver el World Economic Forum, vean qué fue lo que se discutió, porque acaba de ser la reunión anual hace unas semanas, y simplemente dense cuenta que hay suficientes cosas en el ambiente que les dicen que el gran cambio está por venir y ustedes pueden ser los primeros en sacar ventaja. Ahora, estas pequeñas muestras de hacia dónde va el futuro son algo que ya les permite saber que las cosas van a suceder en un sentido específico porque ya son servicios, ya son productos, ya son discusiones que se están dando en la sociedad, ya son propuestas que se están haciendo leyes de los gobiernos y es algo que está allá afuera y que me apunta a que demográficamente ya hay un gran cúmulo de personas que lo está experimentando, seguramente los primeros están en Asia. Hay tecnologías que ya están siendo muy fáciles de adquirir, seguramente están entre la India y Asia. Seguramente hay nuevos avances que están siendo publicados, seguramente están entre Europa y Estados Unidos, seguramente hay nuevos negocios que están siendo lanzados al mercado desde plataformas, desde grupos de discusión, desde chat, seguramente están en varias partes del mundo. ¿Qué es lo que me permite a mí entender qué va a suceder? Y desde ahí, ¿qué voy a hacer? Ahora, el modelo que les propongo es que piensen un poco sobre estas pequeñas señales de cambio, dónde están, a dónde van y qué es lo que tienen, y desde ahí constituyan pensar, si estoy viendo que vienen cambios en la forma en que las personas conviven con TikTok, y los videos que se están haciendo en TikTok son más o menos en esto, y los temas que se están exponiendo son más o menos así, y los microinfluencers están pensando y están trabajando más o menos así, las empresas que están creando que influyen en TikTok o cómo las empresas están usando TikTok para qué más. Y si yo estoy dándome cuenta que las empresas, los microinfluencers, los productos y los servicios que se hablan o las discusiones que estén alrededor de TikTok son de estos temas, ¿qué puedo yo hacer o dónde me puedo yo subir a eso? Porque la dirección ya está marcada y me anticipo y genero un pronóstico. Genero un escenario en el cual yo defino, si yo hago esto, pasa esto, y si si logro concretarlo, entonces la consecuencia va a ser esto. Y eso les permite entender qué problemas puedan resolver. Y desde ahí va a ser mucho más fácil encontrar cuáles elementos del entorno les permiten a ustedes hacer que esto sea más fácil o menos fácil y cómo los trabajan, cuáles elementos tienen ustedes que trabajar y desarrollarse para poder generar 2 o 3 viabilidades posibles y desde ahí cómo lo implementan. Pero lo más importante es no quedarse con la idea, sino traducir la idea a la acción. Y de la idea a la acción está toda la diferencia. Y aquí hay una serie como de cuestionamientos clave que cuando se hace diseño de escenarios o planeación de futuros, les podrían a ustedes como empezar a desarrollar ideas de percepción de hacia dónde, ¿no? Lo primero es, esto que estoy encontrando, ¿a qué me lleva? Esto que estoy leyendo y esto que estoy aprendiendo, ¿a qué me lleva? Lo que sigue es, este futuro que estoy viendo por todos los cambios que están dándose en el entorno, ¿hacia dónde me está orientando que podría darse? ¿Hacia una nueva tecnología, hacia un nuevo producto, hacia un nuevo servicio, hacia un nuevo consumidor, hacia un nuevo canal de comercialización? ¿Hacia dónde va a ir el cambio? Y luego pensar en un escenario de que si yo estoy en el futuro y yo estoy conviviendo en ese futuro, ¿qué es lo que tendría? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy experimentando? ¿Qué estoy resolviendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y desde ahí hacia atrás, ¿qué pasos tendría que hacer para que ese futuro fuera posible? Para que eso que estoy viviendo se logre. Y más o menos estaría pensando entonces en cómo lo hago que surja, cómo lo hago que surja para bien
y eliminando las potenciales fricciones o los potenciales problemas, me anticipo a ellos y creo la diferencia. Pero además tiene que ser algo que a ustedes les emocione, que les guste, que les mueva. Y ahí está la gran diferencia, que tiene que ser algo que a ustedes les caiga el 20 de que es lo que van a tener que hacer por los próximos años, porque esa va a ser su pasión. Por lo tanto, lo más importante es que ustedes se sientan motivados a descubrir, se sientan motivados a investigar, se sientan motivados a discutirlo y se sientan motivados a investigarlo y a remangarse un poco para hacer lo que funcione. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que esto funcione? Evidentemente que tienen un gran problema, no solamente porque es muy difícil resolverlo tal vez, o porque nadie le ha encontrado la forma de hacerlo fácil para todos, sino además porque le impacta a muchísimas personas. Cuando digo muchísimas es más allá del estado o del país, es una región del mundo. Porque yo creo que ahora es mucho más fácil convivir con personas que hablan incluso hasta otro idioma, piensan de otra forma, porque están metidos en Instagram, en Facebook, en TikTok, y nos estamos viendo todos todo el tiempo. Estamos viéndonos todo el tiempo las mismas cosas, por ahí aprendemos algo nuevo. Y luego, ¿cómo podemos hacer que la tecnología y los recursos y las capacidades que están en alguna parte sirvan para resolver eso en lo específico? Y a partir de ahí, ¿qué conocimiento necesito integrar? ¿De qué forma lo tengo que, a quién tengo que aliar? ¿Cómo lo tengo que empezar a poner de cabeza para que tenga sentido? Y algunas áreas específicas por donde esto puedan verlo, ¿no? Lo primero es la sustentabilidad y el tema del cambio climático, que muchísima evidencia tenemos alrededor de cómo podemos resolvernos como personas que en lugar de destruir, construimos. ¿Cómo podemos empezar a pensar acerca de los recursos hídricos y cómo la podemos desarrollar desde el ambiente? ¿Cómo podemos encontrar nuevas formas de energía o cómo podemos hacer mejor acopio de la energía que tenemos desde el sol hasta el aire, hasta la misma conducción calórica que tiene la Tierra? ¿Cómo podemos tener mejores calidades de alimentos sin utilizar más recursos vivos, sin sacrificar animales? ¿Cómo podemos prevenirnos de la siguiente pandemia sin tener que hacer algo invasivo? ¿Cómo puedo hacerlo con una prueba de saliva, con un examen de la cámara con el ojo? ¿Cómo puedo hacerlo de muchas otras formas porque la tecnología ya está ahí? ¿Cómo además puedo respetar el hábitat natural y puedo desarrollar mejor integración de la ciudad con el entorno? ¿Cómo puedo utilizar que la tecnología de la comunicación y las redes sociales le llegue a todos, aún los que no tienen teléfono? ¿Cómo puedo hacer que los mercados y los consumidores se entiendan mejor a un precio óptimo? Estas son las grandes preguntas sobre las cuales estamos creando productos y servicios todo el tiempo. Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero que seguramente ustedes, con un poquito de ingenio y tal vez un poco más de malicia, porque encuentran la forma de hackearlo, de resolverlo más rápido, se les puede ocurrir. Ahora ustedes también tienen la manera de llegar a hablar con personas que están en diferentes partes del mundo, de diferentes edades, más rápido llegar a ellas. Y rápidamente voy a pasar por algunas cosas como para darles también una serie de pistas, ¿no? Está la integración de los dispositivos tecnológicos. Cómo la evolución de esta digitalización y esta masificación de la digitalización puede permitir que si ya todo el mundo tiene un dispositivo, ese dispositivo para qué más lo uso, no solamente para comunicarme, para integrarme digitalmente, para consumir, lo puedo utilizar de cartera, lo puedo utilizar de mi identidad. Ahora está viendo licencias digitales de conducir. Posiblemente toda nuestra información personal puede estar en un código QR y puede ser intercambiada. Eso ya lo están haciendo en China, pero aquí no. ¿Por qué? ¿Y para qué más podría servir y cómo podría romper las barreras? ¿Por qué el título lo tengo que estar trayendo? Ahorita ya existen los títulos digitales, pero toda la información de la educación se va a poner también en una cadena de datos, y eso ¿para qué más me va a servir? La revolución que están viviendo ustedes, esta cuarta revolución en la cual ustedes tienen los medios de digitalización, tiene un lado oscuro, porque si se dan cuenta también, los mexicanos más vulnerables no tienen los medios para producir y no tienen los medios para convivir digitalmente. Pero si encontramos una manera de llevarles esa tecnología y de hacer que produzcan con esa tecnología,
no solamente cambiamos su estatus socioeconómico, sino que también nos permitimos crear nuevos productos y servicios que antes no estaban pensados. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de integrar a diferentes Méxicos, el que ya tiene los medios digitales y el que no sabe ni siquiera qué es digital. ¿A dónde podemos llevar nuevos productos y servicios? Y aquí hay una serie de ideas y de tecnologías en tal vez a ustedes les sirvan de inspiración. Primero están los grandes modelos de negocio en este proceso de regeneración y utilización de todos sus recursos. Luego están los medios en los cuales yo me puedo inspirar de la naturaleza. ¿Qué le puedo copiar a la naturaleza? Y cómo puedo aprender de ella para crear y diseñar. Están todos los software alrededor de la inteligencia artificial, que son rutinas que ya se pueden hacer por sí mismas. Están los medios de producción digital, como la impresión 3D y la producción asistida, los medios de comunicación remoto, la virtualización de la interfaz del hombre y las máquinas. Pueden ser estos dispositivos como guantes, sensores, lentes. Está la manera de resolver la mejor calidad de alimentos sin tener que cultivar o sin tener que matar animales. Y está la mejor forma de hacer acopio y conducción de energía todo el tiempo. Algunas ideas, ¿no? El tema de modelos circulares se trata de diseñar el negocio sin que utilice recursos y que si esos recursos se utilizan, ¿en qué otros nuevos productos y servicios se pueden convertir? Eso en sí es toda una oportunidad para desarrollar. Luego está la forma en la que yo me puedo inspirar de la naturaleza. ¿Cómo puedo copiar la forma en la que la naturaleza diseña y trabaja? Desde encuentren lo que necesiten, abejas, semillas, raíces. El mejor diseño lo van a encontrar en lo que la naturaleza es y hace, porque es súper eficiente, utiliza al máximo sus recursos y no genera mermas. ¿Cómo puedo utilizarlo como una inspiración y qué puedo aprender de ella? Acérquense, sean mejor amigos de un biólogo, hoy están de moda. Todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial y la forma en la que predictivamente yo puedo generar mejores formas de trabajo. ¿Cómo me puedo anticipar al error? Porque la tecnología ya sabe cómo las consecuencias pueden ser minimizadas. Ese costo de predicción que la inteligencia artificial reduce y que me permite hacer mucho más rápido, en sí mismo son algoritmos y son programas que ya están empaquetados. No tengo que programarlo, tengo que conseguir un paquete, ponerlo a un servicio y ya puedo generar un chatbot. Y ese chatbot en sí mismo puede bajarme un costo o incrementarme un servicio. ¿Para qué más lo puedo usar? La manufactura digital y asistida. Ya existen las formas de imprimir desde el hogar, pero también están las formas de producir y comunicar paquetes de información que se puedan ser interrelacionados. Entonces yo puedo diseñar en una parte, producir en otra parte, distribuir en otra parte en tiempo real. Esto no lo hacen solamente las empresas, lo hacen las personas. Y estas personas están haciendo pequeñas fábricas en sus casas. Y estas pequeñas fábricas están resolviendo problemas locales o inclusive nacionales. Aquí hay una serie de ejemplos alrededor de cosas que se pueden hacer como nuevas propuestas de servicio importantísimo. Y luego están las interfaces. ¿Cómo yo puedo utilizar la tecnología para trabajar virtualmente y remoto, no solamente con la computadora, sino con otros dispositivos que me permiten estar monitoreado o monitorear en tiempo real condiciones específicas? Aquí hay toda un abanico de cosas que pueden ser tan baratas que no se dan cuenta. Ustedes pueden comprar unos lentes que les puedan costar como unos 300 pesos, agregarle unos sensores que les puedan costar como unos 500 a 1000 pesos y de repente tienen lentes inteligentes. Y con esos lentes inteligentes pueden estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, escuchando y conviviendo con 2 o 3, 4 personas al mismo tiempo. O sea, las capacidades se multiplican. Y aparte, las instrucciones están tan sencillas que las pueden ver en tutoriales de YouTube. No necesitan ser ingenieros electrónicos o mecatrónicos para armar estas cosas ya. Todo está al alcance de un clic. Nuevas calidades en los alimentos. Hoy hay una gran conversación acerca de la comida artificial. Comida que en sus propiedades es igual que una carne, pero que en realidad es una mezcla de vegetales. Y no quiere decir que es soya. Es una mezcla específica de vegetales con ciertos aditivos químicos orgánicos que sustituyen a la carne. Ya se encuentran en el autoservicio. El que viaja a Estados Unidos ya se puede comer una hamburguesa de eso que le cuesta lo mismo que una hamburguesa tradicional. Y está haciéndose toda una nueva clase de alimentos con esto. Hay desde whisky que no es whisky,
hay soya que no es soya, hay carne que no es carne, y así paulatinamente vamos a ver una migración porque va a ser mucho más eficiente estos alimentos que lo que tenemos actualmente. Energía. Todas las formas en las cuales los autos eléctricos van a ser diseñados hoy son baterías mucho más eficientes y no necesariamente se van a cargar con energía eléctrica, también con energía solar y energía eólica. Y eso va a ser tan sencillo de crear que si alguien va a una tienda como un Home Depot y compra unas celdas y las encuentra los tutoriales de cómo conectarlos al hogar, off the grid pueden estar conviviendo sin ningún problema. No está fácil, pero se puede hacer. Entonces, hay una gran cantidad de retos ahí que no solamente le pasa a un ciudadano, le pasa a millones de ciudadanos, que ustedes pueden encontrar la forma de resolverlos y que además la información está en tutoriales, en páginas, en revistas, los planos de los diseños están abiertos al público, ya toda la información está ahí. ¿Qué van a crear? Y eso que van a crear seguramente va a ser algo increíble porque lo diseñaron ustedes pensando en el futuro. La clave está en si son ustedes los que van a hacer ese futuro posible y si son ustedes los que tienen la ambición de volverse los protagonistas de ese futuro posible. Yo hasta aquí me quedo para respetar los tiempos y ver si alguno de ustedes tiene preguntas que podamos empezar a conversar. Muchísimas gracias, Víctor. Muy interesante toda la información que compartiste y muy valiosa para todos los que estamos presentes. Vamos a pasar a esa sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer uso del micrófono, solo tiene que levantar la mano para activarle audio. También aquí en el chat nos puede hacer la pregunta. Estamos listos para escuchar los jóvenes. Aprovechemos que tenemos aquí a Víctor. Jóvenes maestros también. Ok, vamos a darle, nada más, Flor, si me ayudas a activar tu cámara, por favor. Ok, vamos a darte acceso y aquí ya tenemos en cámara y te voy a activar tu audio para que hagas tu pregunta. Adelante. Rosebel García. Buenos días, señor Víctor y todos los participantes. Bueno, mi pregunta es, las empresas que no están participando en lo que son las certificaciones, por así decirlo, de salud, de higiene, ese tipo de empresas, ¿se les da algún tipo de castigo, alguna obligación que tengan que cumplir para que esas empresas sigan trabajando y sigan produciendo o no se les hace absolutamente nada y siguen como están? Víctor, tu micrófono está silenciado. Hola, hola, ¿ya? Las normas de cada ciudad son diferentes y las normas de cada estado son diferentes, pero más allá de que sea algo normado, creo que es un tema de ética, porque no es cuestión solamente de que tengas el cubreboca o que le pongas gel en las manos a las personas o de que mantengas la sana distancia. Es que eso no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, si tú tienes un pequeño negocio de abarrotes y solamente caben 4 personas en el negocio, ni modo que metas 2 solamente porque eso disminuye en un 50, un 70% el flujo de clientes. La clave sería, si yo sé que mis consumidores son mis vecinos, ¿cómo me puedo anticipar a sus necesidades y cómo les puedo llevar los productos que tradicionalmente me vendrían a pedir y no me van a venir a pedir? ¿Cómo se los voy a llevar? ¿Y cómo me voy a hacer notar con ellos para que me sigan consumiendo, no solamente porque me necesitan, sino porque les puedo dar un mejor servicio? Y no tiene nada que ver con que los pongas en un chat de WhatsApp y que te manden un WhatsApp. Tiene que ver con la forma en la que tú vas y los buscas, vas y los involucras, vas y te relacionas con ellas en ese nuevo servicio. ¿Cómo es ese nuevo servicio? Por poner un ejemplo. Entonces, más allá de las normas, está el proceso. Y creo que donde tenemos más problema es en pensar en esos nuevos procesos
que terminen en productos y servicios. Gracias, Víctor. Bueno, ahora te vamos a hacer otra pregunta por parte de Armando. Voy a activar micrófono, Armando, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias, Dulce, muy amable. Bueno, me encantó mucho la conferencia, la verdad que está muy interesante. Víctor, muchas felicidades por lo que nos acabas de compartir, muy interesante. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. En las empresas pues tenemos actividades muy bien definidas y hay una que es el área de producción, que definitivamente pues ahí tenemos que contar con el elemento humano para poder llevar a cabo esas actividades tan importantes. Es la fuerza que mueve la industria. Y hay otro campo de acción que es un poco más intelectual, o un trabajo que se puede trabajar desde casa, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, incluso recursos humanos. Pero que hay esa otra parte, pues, de la gente que tiene que estar acudiendo necesariamente a las industrias para poder impulsar. Y luego está otro aspecto muy importante también, reconociendo la economía, pues, de México, donde tenemos un porcentaje muy alto en lo que serían los comercios informales, o sea, lo que es la economía informal. Entonces ahí mi pregunta sería cómo pudiéramos nosotros también ayudar a estas dos áreas importantes, el tema de la gente que está en la parte productiva o en la área de producción y la gente que está insertada en el comercio informal, que pues de alguna manera pues tienen condiciones muy diferentes, ¿no? En cuanto a lo que están ellos desarrollando. Ahí cómo pudiéramos nosotros aplicar todo esto que nos mencionas en cuanto a los avances o en cuanto a los nuevos modelos de negocio. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Gracias a ti, Armando, por tus palabras. O sea, de ideas de bote pronto es que la economía informal trabaja en un modelo diferente porque no tiene la escala y porque también creo que no tiene los incentivos para crear esa escala. O sea, alguien que vende tacos de canasta, sus costos son muy controlados y no tiene ningún incentivo para poner un local porque no ha descubierto la forma en la que podría crecer su negocio y está muy satisfecho porque simplemente tiene una actividad, resuelve una actividad y está monetizando muy rápido en el día. El incentivo sería ayudarles a las personas que tienen economía informal a que bajo el proceso correcto, bajo el modelo correcto, pueden adquirir mejores formas de controlar sus gastos, formas de encontrar nuevos clientes, formas de desarrollar nuevos productos y irle agregando complejidades en el tiempo. No necesariamente tienen que llegar de 0 a 100. Creo que no se ha hecho un buen trabajo de, más allá de fiscalizar a la economía informal, es ayudarles a que desarrollen sus capacidades. Y después los fiscalizo. Creo que se pueden hacer algunos modelos en los cuales se agrupe y se trabaje con ellos. Nosotros hemos hecho muchos experimentos, les damos experimentos porque han sido así, donde tenemos a personas que venden comida en la calle y les decimos, en lugar de que cada quien venda y produzca, ¿por qué no les ayudamos un poco y les desarrollamos formas para que produzcan en un lugar y se vuelvan productores, distribuidores? Y hacerlos como si fueran una franquicia, digo, con la escala que corresponde. Lo que esos experimentos nos han demostrado es que crecen muy rápido y como tienen que hacer acopio de más bienes para producir, entonces les es más conveniente fiscalizarse. Entonces les hemos estado enseñando la forma de crecer estructuradamente y después las obligaciones que si se cobijan en la obligación es más fácil resolverse. Esa es una salida que ya vimos que sí se puede. Luego, con las personas que tienen que llegar a los centros de trabajo, la gran clave ahí va a estar en la salud que tengan ellos y sus familias. Porque con alguien que rompa el círculo de sanidad, el problema lo vas a tener en el centro de trabajo y va a ser imparable. Entonces, ahí la clave es, de alguna forma, trabajar con el círculo de la familia más que con el empleado. Porque si alguien en la familia rompe el cerco de seguridad, todo se descompone. Algunas empresas
hemos visto que trabajan esos valores como las grandes multinacionales de servicio, Coca-Cola, Pepsi, Sabritas, ¿no? Y exactamente de lo que se preocupan es, si yo hago que tu familia, ¿no?, se mantenga bien y te ayudo a que entienda tu familia la implicación que tienen de contenerse y de aislarse o de trabajar de la mejor forma posible con todas las medidas de higiene y seguridad, entonces tu patrimonio va a mantenerse. Porque si tú te enfermas, tu familia sufre. Y con que tu hijo, tu familiar cercano, tu vecino rompa el cerco, tú dejas de ser productivo, por lo tanto tu familia sufre. O sea, es trabajarlo mucho en el círculo. Eso hemos visto que pasa y que genera buenos resultados. Más allá de cualquier otro gasto que tengas que hacer entre darle gel a la familia o ponerle cubrebocas a la familia, lo cual no es sostenible en el tiempo, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Víctor. Muy clara la información y explicación. También teníamos aquí a Flor de UADO. Ahorita activó su cámara. Flor, ¿estás ahí con nosotros para darte acceso a tu micro? Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues agradecerles a este espacio de nutrición intelectual que nos están brindando al expositor y a Innova Emprende. Y a mí me surgió una duda ya al final de la exposición cuando dijeron, había una diapositiva que decía hambre cero. ¿De dónde me llenó de eh, mucha incertidumbre en mi mente? O sea, vamos a comer carne que no es carne y tampoco es soya. ¿De dónde está saliendo eso? La verdad es que después de Es esto una me voy a poner a belleza. averiguar un poco más, pero aprovechando que ya tenemos al expositor, pues ojalá El tema es bajar, nos pudiera regalar un poco. es una belleza de tema porque la historia es, yo necesito un alimento que tenga las mismas propiedades nutricionales, pero que no contamine. Porque si yo necesito comer carne, tengo que sembrar lo que va a comer el animal, hacer que el animal lo paste y después tengo que transportar al animal al sacrificio, luego que tengo que transportar las partes del animal al consumo y luego que tengo que transportar las partes del consumo al hogar. La huella de carbono es enorme. Y entonces empezaron a jugar con las ideas de, bueno, elimino al animal de la ecuación. Y la soya ha estado por años como siendo el sustituto, pero no tiene las mismas propiedades nutricionales y no tiene la misma textura y sabor. Y un químico, un bioquímico en Estados Unidos, profesor de una universidad, se le puso la idea en la cabeza y 12 años después creó el producto. Y el producto ya está ahorita que lo puedes comprar en el autoservicio, donde quieras, H-E-B, Soriana, Walmart, el que encuentres, ahí te lo venden. Ahorita está en presentación de hamburguesas o de salchichas y es carne de origen vegetal. Es una mezcla, que evidentemente no es soya, es una mezcla de vegetales con ciertos químicos que tiene la misma textura. Si tú lo coces, tiene la misma textura, la misma jugosidad, el mismo sabor que la carne. Pero su costo hoy es equivalente y no tiene el mismo impacto de huella de carbono porque eliminaste al animal de la ecuación. Esa es una avenida. La otra es que están probando en laboratorios en Japón y en Israel, ya tienen muy avanzado, que yo puedo crecer la carne como si estuviera haciendo pulque. Es un caldo de bacterias adicionadas con ciertas cosas y te crece algo que después tú puedes hacer como un bife, un bistec, lo que tú quieras. Y ahorita también están produciéndolo de base cero. Yo puedo tomar la célula de una res y puedo hacer crecer lo que yo quiera. Ese es el tercer proceso que se está experimentando. Ahora, te estoy diciendo, o sea, la gran ventaja que va a tener en costo esto y la gran ventaja que tiene a la hora de que quites al animal de la ecuación es la huella de carbono, pero piénsalo del otro lado. Yo ya no tengo a tantas personas sembrando los vegetales que necesita la res, ya no necesito a los que están cuidando la res, ya no necesito a los que matan la res, ya no necesito a los que transportan las partes de la res. Voy a eliminar esa cadena completa. Aguas.
Porque el que no entienda que eso ya está pasando y que en Estados Unidos, de ser nada, ahorita debe estar por el 10% del mercado. 10% del mercado. De no existir hace 4 años. Esa cosa se va a comer lentamente el mercado. Entonces, ¿qué va a pasar con toda la mano de obra que hay ahí? Piensa que México es el segundo o tercer productor de ganado porcino en el mundo. Piensa qué lugar tiene el hato ganadero del estado en el que estás. Piensa que ese futuro va a cambiar en menos de 10 años. Nadie está pensando en eso, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo te digo hambre cero, ese es un tema de hambre cero. El otro hambre cero es, tú puedes hacer ahorita cultivos en tu hogar, en unas como guacales, que los apilas, que son caja sobre caja hasta 2 metros, y puedes tener la alacena de vegetales o de frutas de 15 días. Cultivo hidropónico muy eficiente. Eso ha existido desde los 60, 50, la tecnología, pero se ha venido sofisticando, le agrega ciertos dispositivos electrónicos y ahora lo puedes hacer en el menor espacio posible, la mejor calidad de alimento para una familia de 3 o 5. Por supuesto que esto ya está listo. Ahora imagina también todo lo que este cambio representa en la forma en la que tú consumes. No tienes que salir de... ¿no? Pero también imagina lo que representa en la mano de obra que va a ser sustituida. ¿Qué voy a hacer con toda esa mano de obra? Esa es la gran pregunta que nadie quiere resolver. Por eso, si aquí están profesores y aquí están alumnos, la clave sería que se fueran dando cuenta que para allá va el tema, ¿eh? Y el que no esté listo, son ejemplos de cómo la tecnología ya transformó a la sociedad. Esto está pasando de la noche a la mañana, ni cuenta te estás dando. Prueba esa carne que te digo, te vas a sorprender. Wow, pues ya nos estamos sorprendiendo y ahí están confirmando en el chat. Tenemos una pregunta, Víctor. Mira, nos comentan. Bueno, has hablado tú que podemos innovar sin ser ingenieros ni inventores, que la tecnología ya está en plataformas de código abierto, pero si podrías especificar más a fondo esta teoría. No es teoría, es la mejor parte, eso es práctica, totalmente. En lo que nos especializamos en iLab es en eso. Les voy a contar el caso de... ¿quién será bueno? Eduardo, es como el más fácil. Este es un ingeniero agrónomo. Estudió ingeniero agrónomo. Y llegó con nosotros y la historia es que él quería aprender cómo hacer negocios y cómo hacer negocios con tecnología, y para que funcione el proceso es que le decimos, tienes que encontrar un problema de impacto global y tienes que encontrar la forma de resolver ese problema de impacto global y después la tecnología que lo haga posible y luego el modelo de negocio que lo haga rentable. Y tienes 4 meses para hacerlo, porque no tienes otra cosa que hacer más que resolver el problema. Para eso te encierras con nosotros. Y Eduardo, como ingeniero agrónomo, se puso el reto de encontrar, junto con otros 2 colegas que estaban ahí, que convergieron en más o menos el mismo problema, algo alrededor de la salud de la mujer. Determinaron que los causantes de muchos problemas de la salud de la mujer somos los hombres, sobre todo por los temas de enfermedades de transmisión sexual, y que la gran oportunidad era hacer la detección oportuna de las enfermedades de transmisión sexual, pero que hay un gran tabú alrededor de ellas. Y entonces idearon una forma de cómo hacer una prueba de detección rápida, como una prueba de embarazo. Esta cosa no existía, ni la tecnología, ni la forma. Encontraron que la más fácil, pero también la que tiene más presencia, es una que se llama clamidia, que le pasa a los hombres, y que además, por investigación, llegaron que esa clamidia genera el 50% de los casos de infertilidad en el hombre. Entonces le pegaban a 2 cosas o a 3. Llegaron a esto y se volvieron tan expertos como los médicos. Tanto que se fueron a escuelas de medicina a dictar conferencias. Estoy hablando de un plazo de 2 meses. Los otros 2 coequiperos era un marino mercante, o sea, sabe manejar barcos, y un ingeniero en ecología. Ninguno de los 3 tiene formación médica ni formación científica, pero se pusieron a investigar el origen del problema, la ramificación que tiene el problema, las consecuencias que tiene el problema, detectaron dónde estaba toda la ciencia y la tecnología alrededor del problema y crearon el dispositivo. Ese dispositivo, terminaron el proyecto, funciona el prototipo y después
empiezan a buscar alianzas y generar alianzas. Hicieron alianzas con laboratorios, hicieron alianzas con compañías de consumo masivo como Colgate. Ganaron un premio internacional por esto, han ganado varios reconocimientos. Vino la pandemia y convirtieron el producto ahora en una prueba rápida para detección de COVID, que cuesta 40 pesos. Y la ventaja es, te la mandan al hogar, te la recogen del hogar, te mandan el resultado por tu chat. Son 3 chicos que su edad promedio está sobre, bueno, hoy debe de estar sobre los 26, 27 años. Un ingeniero agrónomo, un ingeniero en ecología, un marino mercante. Enfoque en el problema, mucha dedicación en construir la solución y saber cómo monetizarla. Pero la metodología está ahí. El proceso lo tenemos bien construido. Entonces, sé lo que les cuento porque no se trata de que seas el experto, es que te hagas el experto porque te vuelves quien más sabe del problema y quien sabe cómo instrumentar las variables para hacer que la solución sea efectiva. Es por ahí. No, pues súper interesante, nos tienes impactadas con las respuestas y esta retroalimentación que nos das. Miren, ¿les parece que vamos a cerrar con esta última pregunta, Víctor, que nos hace Priscila Félix? ¿Qué empresas aplican la economía circular en México? ¿Y cuál es el impacto que esto ha generado en el país? También pregunta si hay una en Sinaloa. Uy, Priscila, en Sinaloa te la debo, ¿no? Seguramente debe de haber muchas empresas que tengan alguna cosa parecida a economía circular, pero no como tal. ¿Cuántas en México la aplican? Híjole, yo creo que contadas con una mano y no sé cuántos dedos de la mano te puedo decir, porque la clave está no solamente en que sepan cómo disponer de las mermas o sepan qué hacer con el producto por postconsumo. O sea, si eres una empresa cervecera, que allá le sobran empresas cerveceras y consumo de cerveza, no solamente es un tema de cago con la lata, reciclo la lata. Esa es como la salida más fácil. El tema es cómo diseño una lata que no sea lata, que permita que si yo la deposito en la tierra, se absorba. Coca-Cola está experimentando ahorita con una botella de papel. Ya no va a ser plástico, va a ser papel. Es un biopolímero. Eso quiere decir que si yo la entierro, en menos de X meses, esa cosa se absorbe por la tierra y además genera nutrientes. Entonces, la economía circular es un principio de diseño del producto y del servicio. No es el tema de qué hago con los desperdicios y qué hago con la basura que genero. ¿Cómo diseño un producto o un servicio que todos sus elementos se vuelvan regenerativos, que no generen merma, que no generen desperdicio? Y que si generan una merma o un desperdicio, eso cómo se vuelve un subproducto para otra cadena de consumo que lo absorba y que genere huella cero. Los ejemplos más sonados de esto no están en México, están en otras partes del mundo, casi todos están en Europa. Ahora, algunas compañías tienen modelos alrededor de economía circular. Hay un caso muy famoso en Brasil que lo que hacen es van con las empresas y les compran sus sobrantes o les compran su basura y eso lo convierten en elementos que con artesanos lo vuelven productos, lámparas, aretes, mesas, y son objetos de diseño. Entonces lo que hicieron fue trabajar con la merma o la basura de alguien, le agregaron elementos de diseño y lo volvieron un nuevo producto y servicio. Algunas empresas toman esa salida, pero muy pocas son las que dicen, desde el diseño voy a hacer algo que no necesite desperdiciar. ¿Cuántas empresas están haciendo eso en México? Muy pocas. ¿Pero sabes por qué muy pocas? Porque nadie lo entiende. Entonces la clave es que tú lo estudies para que tú le puedas vender esos servicios a alguien, le puedas vender esas ideas a alguien y le puedas diseñar esos servicios a alguien. Porque en México nadie lo entiende porque nadie lo estudia. ¿Y sabes qué es lo más divertido? En internet está gratis. Si te metes a Coursera, hay un curso específico de economía circular, o si te metes a edx.org.edu, ahí hay un curso que también puedes tomar gratis, y así quieres el certificado impreso y con un código, te va a costar $250, algo así. Si no, lo puedes cursar gratis. Y ves un montón de tutoriales en internet, te compras unos 6 libros
y por lo menos te vuelves la única que vas a ver eso en Sinaloa. ¿Cómo te parece? Entonces, de que le puedes, le puedes. Muchísimas gracias, Víctor, y por compartir esta charla con nosotros aquí en Sinaloa. Vamos a cerrar la sesión, pero antes de despedirnos, voy a proyectar aquí un pequeño reconocimiento que te hacemos llegar por parte de la Secretaría de Economía, a ti, Víctor Moctezuma, por tu valiosa participación y muy destacada como ponente en el programa Innova Emprende Puro Sinaloa, impartiendo el taller Nuevos Escenarios Post-COVID y Tecnologías Emergentes al día de hoy, 17 de febrero de 2021, y firma nuestro secretario Javier Lizárraga. Te haremos llegar este reconocimiento. Y la verdad que lo más importante para todos es que vamos a tener una gran relación con ILAB, con Víctor, para que nuestros emprendedores sinaloenses puedan aprovechar también las plataformas que se ofrecen allá con ustedes. Muchas gracias a ustedes y mucho éxito por el resto del evento, porque vienen más temas muy importantes y muy valiosos, pero la clave es qué van a hacer con ellos. De verdad, no se queden nada más con nos escucharon, hagan algo. Si no hacen nada, esto va a ser de okis y ni a sus profesores, ni a sus papás, ni al gobierno les sirve. Idea que se les quede en la cabeza, idea que no ejecutan, idea que no sirvió. Hay que hacer algo valioso. Así es, nos los esperamos el próximo miércoles en el siguiente taller. Les pedimos que confirmen los que quedaron pendientes su asistencia para que les llegue su constancia. Muchísimas gracias a todos, que pasen una bonita tarde. Buen día, hasta luego. Gracias, Víctor.